buenos días familia bonita, espero que estén súper bien. Para mí hoy es jueves, ahorita son las 10, como pueden ver, yo ya me bañé, me lavé el cabello el día de hoy porque resulta que me lo tenía que lavar ayer, pero se me olvidó, no me dio tiempo, estuve súper ocupada, así que me lo lavé hoy. Eso significa que me lo tengo que secar porque estoy a punto de, bueno, ahorita voy a desayunar y voy a empezar a arreglarme para grabar. Tengo planeado grabar 2 videitos. Ayer fui a comprar las cosas, algunas cosas de las que les voy a mostrar en el video de decoración y me las iba a llevar conmigo. Quería llevarlas conmigo a las tiendas para que ustedes se fueran de compras conmigo básicamente, pero la verdad que no me sentía nada bien. Ayer anduve con dolor de vientre todo el día, con decirles que me terminé tomando 2 pastillas porque no sé qué fue lo que pasó. Bueno, al parecer cada mes la menstruación me está viniendo así como que diferente, como que tengo una experiencia diferente cada mes. Así que eso fue lo que pasó ayer. Entonces como no andaba nada de ganas de andar con la cámara, como que no andaba así como con ese ánimo, ¿no? Y también andaba pues básicamente la carrera también. Y así es normalmente como sucede mi día. Bueno, hoy no fui al gimnasio por la razón también de que voy a andar sangrando mucho, que es el segundo día de mi menstruación, y tampoco me gusta ir al gimnasio porque no me gusta andar como incómoda, traumada, pensando que me voy a desangrar y que ay, un solo mi trauma pues. Entonces sí, normalmente eso es lo que hago el segundo día de mi menstruación o los días en los que grabo. Como les digo, mi mini rutina. Espero pronto hacerles como una rutina de mañana. No sé si se los voy a hacer así como tipo vlog para este canal o un poquito más producido para el otro canal. Vamos a ver si mi esposo pues quiere ser parte de la rutina. Si no, vamos a ver qué nos sale por ahí. Bueno, yo les deseo que tengan un lindo día. Yo voy a ponerme a trabajar, a arreglarme y a desayunar para empezar a grabar. Y este es mi desayuno del día de hoy. Voy a comer una tostada con mantequilla de almendras, banana y unas semitas de chía. Y también tengo un tecito calientito porque está haciendo frío. Ando con la menstruación y pues quería tomarme un tecito. Normalmente me los tomo en la noche después de la cena. Y estas rodajitas que ven ahí son snacks para Belle. Así se las doy, así se lo doy a ella. Rodajitas de banana también con la mantequilla de almendras. Así que bueno, este es mi desayuno del día de hoy. Es algo pequeñito, como pueden ver, porque en realidad pues no tengo mucha hambre, la verdad. Miren que a Belle le cortaron el pelo hoy, pero resulta que no le hicieron lo que nosotros queríamos. Le cortaron todo el pelo. Y la idea era que solo le cortaran un poquitín. Ella anda loquita. Sin pelo, mi princesita. Parece otro perrito. Salud, mi amorcito. Salud, princesita. Quiero vos, cosita. Otro perrito, mami. ¿Dónde es este perrito? Mírenla. Anda peloncita la muñequita. Ahora va a andar ahí con frío. Ay, no. Anda de loquita. Así se pone después de que le cortan el pelo. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? Ahorita estoy haciendo desayuno, estoy friendo unos huevos y también estoy tostando pan. Ups, y ya está listo el pan. Y estoy haciendo mi licuado de proteína. Miren, esta es la proteína que yo uso, o que usamos con mi esposo. Es de chocolate. Y aquí tengo banana congelada que yo congelo. Tengo 2 bananas congeladas. Tengo, miren, esta es la medida de la leche de almendras. Normalmente uso leche de coco, pero ya se me terminó, así que estoy usando leche de almendras sin azúcar. Y la proteína. Usé 1,5 cucharadas de proteína. Bueno, no 1 cucharada, sino que no sé cuánto es la medida que trae la cosita para medir la proteína. Creo que es muchísimo más, así que esto es lo que tengo aquí. Y miren, como esta licuadora ya trae la opción para smoothie, entonces esto es lo que hago, nada más. Y así es como queda, ya van a ver. Esto es una delicia, la verdad. Y esta es la leche de coco que yo uso para los smoothies, es mi favorita. He probado otras, pero esta es la que más me encanta. Y lo que me gusta de esta leche es que no es tan rala, sino que es espesita, y eso le da como un toque más rico a los smoothies, especialmente los que hago con proteína. Así que sí, esta es la leche de coco.
Es riquísimo, oh my god. Si ustedes usan proteína, tienen que probar esta receta. Es tan simple, pero tan deliciosa, deliciosa. A mí me encanta. Y lo que voy a hacer es ponerle aguacatito a las tostadas y luego le pongo el huevo y eso es todo. Esta es otra receta que tienen que probar. Esto es lo más simple, solo se fríe el huevo, se tosta el pan, se le pone aguacate y listo. A mí me encanta, me fascina comer esto. Es súper delicioso, súper nutritivo y súper fácil de preparar. Así que ese es mi desayuno. 2 tostadas con 2 huevos y también el smoothie de proteína. Por cierto, hoy también me ando haciendo una mascarilla para mi cabellito. Aquí tengo aguacate, un huevo, mayonesa, miel y aceite de aguacate. Así que este es el tratamiento que me voy a aplicar el día de hoy. Espero que me funcione. Les cuento que toda esta semana no me he aplicado nada. Una porque no me ha dado tiempo y otra porque el tratamiento que les acabo de compartir en mi canal de YouTube, el principal, el tratamiento para el cabello seco maltratado, ese me mantiene el cabello bonito, suavecito y manejable por varios tiempos, pero ya es hora porque ya me he lavado el cabello creo que 3 veces sin aplicarme absolutamente nada, así que ya lo necesito y pues tenía que hacerme algo así, o sea, como un tratamiento bastante poderoso, pues porque como les digo, ya tengo varios días de no hacerme nada, así que vamos a ver qué tal. Y miren, así es como queda un puré, hasta rico, o sea, me dan ganas de comérmelo. Este solo me lo voy a aplicar en el cabello y en el cuero cabelludo me voy a aplicar vinagre de manzana, porque siento que ando el cuero cabelludo súper sucio, así que esto no me gusta aplicármelo en el cuero cabelludo, así que eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Y por aquí tenemos a Bel comiéndose una cobijita, como siempre, ella de tremenda. Esa es mi silla que está ahí porque mi esposo se trajo a la Bel. Y ahí está Bel. Mira qué linda esa patita. Bel. No es tan bella. La peloncita. Que anda con frío porque le cortaron esos pelitos a la muñequita hermosa. Se va mejor, no le gusta que lo esté grabando, miren. Qué maleducada, uy. Miren quién me está ayudando a editar. ¡Yay! Me está ayudándome a editar. Me encanta. Así se me hace más fácil a mí. Así que ahí está él. Bueno, como fue un video que hicimos juntos, así que hay español e inglés. Porque lo que pasa es que los de español, solo los de español, pues a él se les es un poquito difícil, ¿verdad? Porque no lo sabe a la perfección, pero en este sí me está ayudando. Gracias. Miren, ella se fue a acostar. No le gusta que la grabe a veces. Se enoja y se va. O deja de hacer lo que estaba haciendo, miren. Mejor prefirió irse para allá. She doesn't want me to film her. She left. She's shy. Yep. Are you shy? I'm very shy. That video that we filmed together says the opposite. I'm shy. Okay. What do you want? ¿Qué te pica? What's the big deal? Nothing. I'm just letting them know that you're helping me film. Do I need to have this open? The Lightroom? No, you can close it. Okay, bye. Bye. No sé ni cómo comenzar a contarles esta historia, pero yo sé que muchos de ustedes han estado esperando esta historia. Y pues el día de hoy se llegó ese día. Y el día de hoy les voy a contar la historia del penecito. Ay, Dios mío santo. Mírenlo, obsérvenlo, qué lindo. Qué una ternurita. Tiene boca, tiene ojitos, tiene patitas, de todo tiene. Pero bueno, la historia viene así. Bueno, déjenme regresar al tiempo para que ustedes entiendan. Por si ustedes no vieron ese video, ustedes van a decir, ¿qué onda con esta? Hace unos meses atrás yo les compartí un video que se llama Detrás de Cámaras, en donde yo les muestro todo mi cuarto, lo que hago cuando estoy grabando videos y todo eso, ¿verdad? Les mostré el desorden que yo hago en
en mi escritorio después de que me maquillo, ¿verdad? En mi escritorio, en la cámara web de mi computadora, estaba él, el Mr. Penecito. Yo no me di cuenta cuando yo estaba grabando que él estaba ahí, que se miraba bien, o sea, se miraba súper clarito. Hasta que subí el video y muchas empezaron a comentar como que qué fue lo que vi o qué es lo que hay en tu escritorio. Y entonces yo les dije, si es lo que ustedes piensan, pero no es para lo que ustedes piensan. Así que sí, él es un penecito, pero no es para lo que ustedes piensan. Es nada más como... Yo en realidad ni sé lo que es. Pero bueno, aquí le va la historia. Un día, creo que esto fue el año pasado. Sí, el año pasado. Estábamos viendo un video en YouTube. Bueno, estábamos viendo videos en YouTube con mi esposo. Porque normalmente vemos una película cuando cenamos, pero hay veces que no tenemos películas nuevas, entonces nos vemos videos en YouTube. Entonces ese fue uno de esos días en el que estábamos viendo videos en YouTube y se nos apareció un video que decía los regalos más raros para regalarle a tus amigos en Navidad. Pues empezamos a ver el video y uno de los regalos era los penecitos. A mi esposo le entró gran curiosidad y se fue a Amazon a buscar los penecitos. Y sí, ahí estaban. Los penecitos son súper baratos. Entonces vino él y se ordenó aquella gran bolsa de penecitos, como con unos 20 penecitos. Y en ese tiempo estuvimos viendo varios amigos. Es más, ustedes me imagino que han de conocer, la mayoría de ustedes han de conocer a Aurora, del canal Aurora Elizondo. Y a su esposo, el Mochi, como ya le hizo Pedro, mi esposo le regaló un penecito. No sé si él todavía lo tendrá. Ay, pero su reacción, la reacción de él fue la más chistosa. Entonces, Joseph, mi esposo, se los empezó a regalar a todos los amigos, a todos los conocidos. Y era como que súper chistoso darles así como de la nada un penecito. Y entonces vino él y me puso uno de estos en la cámara web en mi escritorio. Y por eso es que el penecito estaba ahí. Y yo no lo había movido ni nada, pues. Pero no me imaginé de que el penecito se iba a convertir en el centro de atracción o el centro de la atención en ese video. Entonces sí, Bel, hey, Bel, como siempre que todos quieren andar mordiendo. Pero bueno, entonces, esta es la historia del penecito. Es súper lindo, es súper cute. Miren, es así como, ¿cómo se le dice? Como squishy, o sea que se... Creo que ha de ser eso como que se siente así bien... como relajante apretarlo. Oh, por cierto, hasta nalguitas tienen, no sé si ustedes lo pueden ver. Tienen nalguita, boquita, ojitos y bracitos y patitas. De todo tiene. Entonces sí, esta es la historia que les quería contar el día de hoy. Déjenme saber si ustedes estuvieron esperando esa historia. Bueno, ahora sí, yo los dejo. Si les gustan mis vlogs, denle manito arriba, déjenme sus comentarios. Por cierto, estoy saludando. Déjenme agarrar mi teléfono para mandar los saludos de este video. Ok, ahora vámonos con los saluditos del día de hoy. Recuerden que les estoy mandando saludos a los primeros comentarios y también a los comentarios que tienen más likes. Así que esos son los comentarios que voy a estar eligiendo. Y bueno, el primer saludito va para Ángela Michelle Ramírez. Ella dice: like si es tu youtuber favorita. Like si piensas que es la youtuber más hermosa, tan linda del mundo. Like si te gustaría conocerla. Like si estás suscrita a este canal. Like si estás suscrita a Bessie Dressy. Cada like es un año más de vida para Bessie. Les cuento que este comentario tiene 102 likes, lo que significa que voy a vivir más de 100 años. Gracias, Michelle. Ángela Michelle, le mando muchos besitos y abrazos. Y el otro comentario con más likes, que no tiene nada que ver con el video, dice: Bessie preciosa, haz un video de cómo lavas tus Converse blancos y cómo limpias tus zapatos. Elsa Rosy Guevara.
Cuando los lave mis Converse, como ahorita está haciendo frío, casi no me los estoy poniendo. Normalmente los uso más que todo para el verano. Pero cuando los lave otra vez, les voy a grabar aquí en el blog cómo es que los lavo. Vamos a ver otro comentario. Este comentario es inmensamente largo, tiene 50 likes. El otro que tiene más likes dice, ¿quién de México? Tiene 30 likes. Saluditos a mis mexicanas hermosas. Entonces vamos a leer el de 50. Dice Olguita López. Ella es de Perú, si no me equivoco. Sí, ella es de Perú. Besitos. Ella siempre está comentando. Bueno, básicamente ella dice, ve si no lo hagas caso. No, perdón. Ni leer puedo ya. No lo hagas, Bessie, como tú misma dices, los trapitos sucios se lavan en casa, no lo hagas, hermosura. Yo también pasé mal la infancia y va a ser difícil para ti contar ante las cámaras las violencias y cosas extremas que viviste en tu infancia o adolescencia. Ni tú estás para contarlo, ni nosotras para saberlo. Cada quien carga su cruz, mi bella Bessie, en esta vida. Entonces sí, el comentario sigue, es bastante largo, pero ella básicamente lo que me está diciendo es que no cuente mi experiencia con la violencia doméstica y todo eso, porque como yo ya les dije, la verdad que ese es un tema difícil para mí contarlo. Pues entonces básicamente ella me está diciendo que mejor no lo cuente. Y miren, yo no lo que les quiero contar para dar lástima ni nada por el estilo, porque es cosita que yo no va conmigo, es eso de estar dando lástima. Por eso mis problemas yo no se los cuento absolutamente a nadie. Aquí el único que sabe mis problemas son mi esposo, mi hermana, una que otra amiga, así cositas, pero no todo. O sea, el único que sabe toda mi vida pues es mi esposo, porque es el que vive conmigo, ¿verdad? Pero yo no acostumbro así a andarle contando mis problemas a nadie, al menos que sea una persona que yo sé que me va a ayudar, ¿me entienden? Pero no solo por estar dando lástima, no, yo no puedo con eso. Y es más que todo como para que... Es que miren, lo que pasa es que en este mundo de las redes sociales, a uno lo ven como... Hay muchas personas, ¿verdad? No todas, pero muchas personas lo ven a uno como que uno tiene la vida perfecta, que uno no tiene problemas, como que nacimos en cunita de oro. Y yo sé que muchas personas sí tienen, o al menos aparentan en las redes sociales tener la vida perfecta, el esposo perfecto, la familia perfecta, la casa perfecta, todo es perfección. Pero la verdad que no es así. Entonces, quiero como contarles un poquito de mi verdad. O sea, no siempre les voy a contar exactamente todo, pero eso es algo que ha nacido de mí. No es porque alguien me lo preguntó, sino que quien hizo el comentario fui yo, ¿verdad? Así que yo no las culpo a ustedes porque ustedes quieran saber más de eso. Pero como les digo, se va a llegar el día en el que les voy a contar, pero pues vamos a ver cuándo pasa. Ahora vamos con los primeros comentarios. Un saludito para Sonia Encalada. Ella dice, hola. Silvia Morales dice, primera. Ella fue la primera. Carolina Fernández también dice, ay, espérenme, ando un pelo de vela en la nariz. Ay, me está haciendo estornudar. Miren, aquí está la loquita. La loquita preciosita, yo no sé qué está haciendo aquí. Y Stephanie del Castillo dice, hola, Bessie bella. Hola, mi amorcito. Mira, Bel no me quiere dejar mandar saludos. Aquí está molestándome. Bel, quítese. Y Heidi Valerio dice, saludos, Bessie. Alexa Reyes dice, I love you, Bessie. I love you too, mi Alexa. Bueno, ok, ahora sí. Esto ha sido todo por el día de hoy. Suscríbanse, denle like, déjenme sus comentarios, síganme en mis redes sociales. Las adoro muchísimo. Gracias por ver. Les mando muchos besos y muchos abrazos.